Me quedé completamente desconcertada cuando rechazaron rotundamente mi solicitud de permiso con goce de sueldo. Sentí que mi gerente constantemente me ponía a prueba, aunque la frustración hervía dentro de mí. Me contuve. Había llegado a mi límite. Cuando cuestioné su razonamiento, pareció sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no esperara que la confrontara. Me llamo Nancy y acabo de cumplir 28 años. He pasado los últimos 10 años trabajando en Candle Corporation, ganándome el reconocimiento como una empleada talentosa y experimentada a una edad temprana. Mi familia nunca fue rica, pero como hija única, mis padres siempre hicieron lo mejor que pudieron por mí. Rara vez tenía cosas nuevas. A menudo usaba ropa y objetos heredados de primos o vecinos. A pesar de eso, nunca me sentí privada de nada, ya que el amor y el apoyo de mi familia y comunidad me rodeaban. Algunos de mis recuerdos más preciados de la infancia son los días de picnic los fines de semana en el parque con mis padres. Mi vínculo con mis primos era fuerte, y siempre me sentí respaldada. En mi último año de preparatoria, fui presidenta del consejo estudiantil mientras mantenía calificaciones sobresalientes. Incluso me ofrecieron una beca universitaria, pero la rechacé. Mi sueño era trabajar como servidora pública y quería aliviar la carga económica de mis padres lo antes posible. A pesar de sus esfuerzos por hacerme cambiar de opinión, me mantuve firme en mi decisión. Pero la vida tenía otros planes. Mi padre enfermó gravemente y, tras una dura batalla, falleció. Nunca tuve la oportunidad de retribuirle todo lo que hizo por mí. Después de su muerte, asumí la responsabilidad de cuidar a mi madre y seguí viviendo con ella. El tiempo pasó rápidamente mientras equilibraba el trabajo y mis responsabilidades personales, navegando la adultez lo mejor que podía. Después de 5 años en Candle Corporation, había construido una sólida reputación. Entrené a nuevos empleados e incluso cubrí a mi jefe cuando fue necesario. Los generosos bonos me permitían aportar $600 al mes para ayudar a mi madre. Fuera del trabajo, mi vida era plena, pasaba tiempo con amigos, compañeros de trabajo y mi novio, pero todo cambió cuando llegó una nueva gerente. Se rumoraba que era la hija del presidente, alguien que siempre había vivido en el lujo, dependiendo de la riqueza de su padre. Se decía que el presidente, ansioso por enseñarle responsabilidad, la había colocado en este puesto. Solo él y yo conocíamos la verdad. A pesar de su crianza privilegiada, era evidente para los empleados que no tenía experiencia en el mundo real. Muchos dudaban de sus capacidades y el ambiente laboral se volvió cada vez más tenso. Nunca imaginé que se convertiría en mi problema, hasta que lo hizo. Un día, me pidió que le preparara una taza de café. Lo hice exactamente como lo solicitó, pero cuando se lo entregué, frunció el ceño. ¿Me estás provocando?, espetó. Seguí exactamente tus instrucciones, respondí con calma. Sin previo aviso, me lanzó el café caliente. Solté un jadeo cuando el líquido hirviendo salpicó mi brazo derecho. Un dolor agudo me recorrió, pero me negué a apartar la mirada. Sostuve su mirada desafiante. «¿Esto parece lo que pedí?», se burló. Dije tibio, con leche extra y azúcar. Lo hice tibio, con 2 vasos de leche y 2 cucharadas de azúcar, expliqué. Está demasiado caliente. Cualquier persona con sentido común sabría que debían ser 4 vasos de leche y 3 cucharadas de azúcar, insistió, imponiendo su propia lógica. Inmediatamente me ofrecí a prepararle otra taza, pero ella no había terminado de humillarme. Siguió despotricando sobre cómo empleados sin educación como yo eran el problema. Por eso no soporto a la gente que no fue a la universidad, dijo con desprecio. Mi padre habla maravillas de ti, dice que eres competente, pero por lo que veo, aún te falta mucho por aprender. Apreté los dientes mientras el ardor de mi brazo quemado se intensificaba. Resistía la urgencia de correr a echarme agua fría, decidida a no mostrar debilidad. Sin embargo, ella continuó. Un compañero intentó intervenir, pero le hice una señal sutil para que no lo hiciera. Sabía por experiencia que quienes se enfrentaban a ella terminaban fuera de la empresa. Entonces, sin previo aviso, agarró mi brazo quemado y lo apretó con fuerza. ¿Crees que puedes ignorarme?, susurró con veneno. Vamos a ver qué tan lejos llegas así. Reprimí una mueca de dolor mientras un nuevo ardor recorría mi piel. Solo cuando se sintió satisfecha, me soltó y me ordenó hacerle otro café. Me excusé rápidamente y fui a la cocina a atender mi herida. Incluso después de ir con un dermatólogo y aplicar medicamento, me aseguré de usar ropa que cubriera la quemadura para no preocupar a mis compañeros. Pero desde ese día, su acoso empeoró. Una vez, me arrojó un documento junto con un bolígrafo rojo, exigiéndome que corrigiera supuestos errores. Frustrada por sus patéticas provocaciones, le pregunté cuáles eran los errores, pero ella solo desestimó mi pregunta.
insistiendo en que debía rehacerlo todo. Como empleada senior, intenté guiarla, tal como lo había hecho con muchos novatos antes, pero ella se negaba a aprender, aferrándose a su arrogancia. Actuaba como si su título la hiciera superior a todos y estuviera por encima de tareas básicas. Luego, llevó las cosas a otro nivel. Me acusó de intentar impresionar a su padre, insinuando que estaba desesperada por su aprobación. Incluso hizo comentarios sobre mi origen humilde, burlándose de que provenía de una familia con dificultades económicas. Me sorprendió, ¿cómo había obtenido información sobre mi vida personal? Intenté regresar la conversación al trabajo, pero ella se negó a soltar el tema. Fue tan lejos como para hacer comentarios crueles sobre la muerte de mi padre, insinuando que todo su esfuerzo había sido en vano. Una furia ardiente se encendió en mi interior. Podía tolerar críticas profesionales, pero no tenía derecho a hablar de mi familia. No sabes nada sobre mi padre, y no tienes derecho a juzgarlo, le dije con firmeza. Ella sonrió con burla, notando el cambio en mi tono. ¿Así que esa es tu actitud? Se mofó. ¿Crees que puedes hablarme así a mí, la hija del presidente? Entonces, me amenazó con acusarme con su padre, tergiversando la situación para hacerme quedar como la agresora, inmutable. Le dije que hiciera lo que quisiera. No pensaba dejar que me intimidara. En cambio, le recordé que debía corregir el documento adecuadamente y entregarlo al final del día. Mientras me daba la vuelta, murmuró una amenaza, pero la ignoré, a pesar de su acoso continuo. Seguí adelante, enseñándole incluso las funciones más básicas de la computadora y la correcta elaboración de documentos. Era una batalla cuesta arriba, pero me negaba a dejar que me rompiera. Pero me negué a rendirme. Durante un descanso, me senté sola en una banca en la azotea, tomando una taza de café Kent para intentar relajar mi cuerpo agotado. Mientras miraba el horizonte de la ciudad, pensamientos sobre mi futuro llenaban mi mente. De repente, mi teléfono sonó, un número desconocido. Al contestar, una voz al otro lado de la línea se presentó como miembro del personal del Hospital Savi. Mi madre había sido llevada de emergencia en estado crítico. Mi corazón se detuvo. El mundo a mi alrededor se desdibujó y apenas pude procesar lo que me decían. Aturdida, dejé una nota breve en el escritorio de mi gerente y tomé el taxi más rápido que pude encontrar. En el hospital, corrí al área de recepción, donde una enfermera me indicó rápidamente la habitación de mi madre. Verla ahí, frágil pero en paz, me destrozó. El doctor explicó que se había desplomado en su trabajo. Traté de asimilar la magnitud de la situación mientras me sentaba a su lado, tomando su mano. Su corazón siempre había sido débil, aunque su condición se mantenía estable con chequeos regulares. Pero tal vez el estrés por la muerte de mi padre había sido más fuerte de lo que imaginábamos. Las lágrimas caían libremente mientras me aferraba a ella, sin saber qué nos deparaba el futuro. Cuando llevé a mi madre a casa, fijamos la fecha del funeral. En medio del dolor y los preparativos, encontré fuerzas para llamar a mi gerente. Por primera vez en 10 años, solicité un permiso con goce de sueldo. Le expliqué la emergencia, el fallecimiento de mi madre y la situación que estaba enfrentando. Su respuesta fue escalofriantemente indiferente, simplemente me lo negó. Por una década, había dado todo por la empresa, sin tomar un solo día de descanso pagado. Había sido clave en su éxito, y sin embargo, en el momento más crítico de mi vida, me negaban lo único que jamás había pedido antes. No discutí, simplemente colgué. En ese instante, tomé una decisión, nunca volvería. El funeral transcurrió sin problemas, y me mantuve ocupada con los preparativos, agradeciendo la amabilidad de quienes me rodeaban. Mientras tanto, mi gerente me llamó varias veces, pero ignoré todos sus intentos de contactarme. 2 semanas después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era el presidente de la empresa. Cuando llegué a la oficina, 2 compañeros se acercaron a mí con rostros llenos de simpatía. Me ofrecieron sus condolencias, y les di las gracias antes de dirigirme a la oficina del presidente. Me disculpé por mi ausencia y, sin rodeos, le conté todo, el maltrato que mis compañeros y yo habíamos sufrido bajo el liderazgo de su hija. No suavicé nada. El presidente escuchó con atención, sintiendo el peso de mis palabras. Tras un largo silencio, dejó escapar un profundo suspiro y se disculpó por el comportamiento de su hija. Admitió que la habían consentido demasiado, su esposa y él, y que eso la había convertido en la persona que era. Al notar mi incomodidad, me dedicó una pequeña sonrisa comprensiva. Me llamó una mujer extraordinaria y reconoció su error al haber puesto a su hija en un cargo de liderazgo sin méritos. Luego, compartió algo inesperado. Desde mi ausencia, el departamento se había desmoronado, los empleados habían hecho una protesta y la productividad se había desplomado.
Y entonces me hizo una petición inesperada. Sabía que despedir a su hija no resolvería los problemas que ella había causado. Me pidió ayuda para arreglar la situación. Al ver sus ojos sinceros y suplicantes, tomé mi decisión, acepté ayudar. Se le impusieron sanciones a su hija, marcando el inicio de su caída, pero ella no lo tomó bien, me llamó furiosa, exigiendo saber cuándo regresaría. Con un suspiro pesado, me puse mi ropa de trabajo y me dirigí a la oficina. Al llegar, noté algo extraño. La oficina estaba inquietantemente silenciosa. En un día laboral normal, debía estar llena de actividad, pero estaba casi vacía. Mientras murmuraba sobre lo extraño que se sentía, escuché gritos. Al girar la esquina, encontré a mi exgerente en un ataque de furia. Confundida, pregunté qué estaba pasando. Ella se giró hacia mí, redirigiendo su enojo en un instante. «Esto es tu culpa», gritó. Levanté una ceja. «No me culpes por tus propios fracasos». Furiosa, me empujó a un lado, abrumada por la frustración. Ya no era la figura segura y arrogante de antes. Su cabello estaba despeinado, su esmalte de uñas descascarado, su traje impecable ahora arrugado. La caída de una mujer que había abusado de su poder se desarrollaba ante mis ojos. No pude evitar soltar una risa irónica, tanta arrogancia, pero al final, no tenías ninguna habilidad real, le dije. Sus ojos ardían de rabia. ¿Te parece gracioso? Sigo siendo la gerente y puedo asegurarme de que nunca vuelvas a poner un pie en esta empresa. Me encogí de hombros. Está bien, me iré, si renuncias primero. Furiosa, me señaló con un dedo. Estás despedida. La miré con indiferencia. De acuerdo. Mi respuesta inesperada pareció desconcertarla. Cuando me di la vuelta para empacar mis cosas, me siguió, desesperada por recuperar el control. Fue entonces cuando decidí darle una lección sobre una realidad que había ignorado. Le expliqué que negarle a un empleado un permiso pagado justificado sin razón válida era ilegal. Era una violación directa de las leyes laborales. Su rostro se puso pálido. Continué, enfatizando la importancia de tratar a las personas con respeto, sin importar su estatus. Intentó defenderse, pero no le di tregua. Nunca fuiste apta para ser gerente, afirmé con firmeza. Temblando de rabia, me lanzó más insultos, pero antes de que la situación escalara, el presidente intervino. Con pruebas irrefutables de su mala conducta, derrumbó sus excusas una por una. Su decepción era evidente cuando le informó que no solo había fallado como líder, sino que también había alejado empleados y perjudicado el desempeño de la empresa. A pesar de sus intentos desesperados de justificarse, su destino ya estaba decidido. Como medida final, la trasladó a una oficina remota en un pueblo rural, donde aprendería humildad a la fuerza. Su caída finalmente se había completado. Tiempo después, me llamó para disculparse, pero no tenía interés en revivir el pasado, rechacé su oferta de volver. Mientras tanto, el presidente contactó personalmente a los empleados que habían renunciado, invitándolos a regresar. Poco a poco, el ambiente laboral sanó y la toxicidad desapareció. Con el puesto de gerente vacante, asumí el cargo, aunque la responsabilidad era abrumadora. El apoyo de mis colegas lo hizo más llevadero. La compensación del sueldo de mi exgerente, junto con un acuerdo, me brindó estabilidad financiera. Y como si el destino lo hubiera planeado así desde el principio, mi vida dio otro giro, uno que me llenó de felicidad. Mi novio me propuso matrimonio. Y pronto, daríamos la bienvenida a una nueva vida en el mundo. A través de todas las dificultades, había salido más fuerte, y ahora, al mirar hacia adelante, sabía algo con certeza, este era solo el comienzo de un nuevo y brillante capítulo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.